trabajo que hacían los profesores con el cultivo de la mente de la gente, del pueblo, despertar el interés por estar juntos, de mirar novedades. Él me pide que me saque el poncho. Entonces yo no pude decirle nada, me quedé ahí ¿qué diría? Con miedo. Le pedí al Ezequiel Guano, que era otro compañero de la escuela, que traiga su guitarra y tocamos los dos. Solo esas dos canciones sabía yo, pero ya, pues, no. Siempre me han querido, pero ahí me di cuenta que me quería. Que dice, mi hijo, ya has de entender. Ahora que yo también tengo unas plantitas así amontonadas y veo que es el respeto a la diversidad, respeto al otro que es diferente, y que el otro que es diferente le ayuda a vivir, le ayuda a crecer. Bienvenidos amigos, en esta ocasión estamos con Telmito para realizar este podcast, este conversatorio. Y bienvenido Telmito Ríos, gracias por aceptar la invitación acá a los podcasts de Enriquito Buitrón. Bienvenido Telmito. Muchas gracias Enriquito, muchas gracias al esfuerzo que vienen realizando para poder cómo ir haciendo un archivo, cómo ir haciendo un documental, cómo ir guardando la memoria de nuestro proceso de caminar aquí en este rincón andino. Muchas gracias. Bienvenido Telmito, y que empecemos como fue su niñez, cómo era Pintag en épocas anteriores, Telmito. Muchas gracias. Le cuento que para el año 1949, cuando en el mundo estaban en problemas de la guerra, yo había llegado por aquí y me recibió mi mamacita Esther Ávila y mi papacito José Ignacio Ríos. Ellos me enseñaron a hablar, me enseñaron a caminar, como todos los papás para los niños, hasta ahora, ¿no? Y ellos, para poder tener un bocadito, para poder comer, trabajaban la tierra y tenían que viajar hasta la hacienda de Lingaj, madrugado, para volver de ahí. ¿Trabajaban tal vez por allá en la hacienda? Sí, en la tierra, en la hacienda, en un chaco, digamos, no, como partidos. La forma de cultivo que se tenía antes, unos eran como peones de la hacienda, otros eran como partidarios, ¿no? Sí, mis papás en ese tiempo eran entonces partidarios de otra persona que tenía su lote de tierra dentro de la hacienda. Ya, entonces viajaban para allá, sí, madrugado. Todos los días. Todos los días. Y regresaban a la casita. ¿Y en ese entonces sería a caballo, a pie? ¿A pie? A pie. Y a pie porque no había caballo. Los caminos también deben haber sido pocos. Los caminos pues de tierra, senderos, no, chaquiñanes, para ir rápido y volver a sí mismo temprano. Cuando entra a la escuela, Telmito, ¿usted qué recuerdos de los primeros años? Ya. Cuando entro a la escuela voy descubriendo que hay otros niños, niñas, que vienen a la escuela de la hacienda de la Merced, de Yuraj, otra hacienda de San Agustín, de Tolontaj, vienen del Rosario, vienen de La Tola, vienen de los actuales barrios, que antes eran haciendas. Entonces, eso voy dándome cuenta, y que habían un cuerpo de docentes, ¿no? Jovencitos en aquel tiempo, viéndoles desde ahora, o hambritos, ¿no? Pero qué chévere gente. Y quiero contarle
que en el inicio de la escuela. En la casa que vivíamos en el barrio de Calispollo, junto a la hacienda de la Clemencia, mis papacitos tenían unos patitos y ahí había un charco de agua y a mí me gustaba cogerles a los patitos y tenía que meterme al agua. Eso provocó un resfrío de mis pulmones. Entonces, y mi mamacita tuvo que transportarse a Quito. En aquel tiempo solamente había un carro que salía a las 4:30 de la mañana y regresaba de Quito a las 4:30 de la tarde. No, ¿Y ese carro era camión o ya había ya había bus? un busecito. Ya había un ¿Y bus en recuerda aquel tal tiempo. vez de quién era ese primer carro? Ese primer carro. No estoy tan claro entre don David Pérez y don Lucho Balseca. Ya. Por ahí, por ese tiempo. No estoy tan claro, pero había solo un carrito, ¿no? Y me lleva pues mi mamita al hospital, me reciben y dicen que no pueden enviarme a la casa, sino hospitalizarme. Y quedé hospitalizado durante 2 meses. ¿Y en ese entonces en el ese hospital Eugenio Espejo? En el hospital Eugenio Espejo, donde hoy mismo funciona, que ha sido ya remodelado. No, antes era una casona grande, vieja, de teja y adobe, ¿no? Que no tenía ascensores, nada, bien gradas. Claro. Y lo que quería contarles de la escuela en relación, yo estaba ya en la escuela, en primer grado, por eso más o menos me acuerdo, ¿no? Y ya había ido a los primeros días de la escuela con el señor Pazmiño, se llamaba, un jovencito con churros así. Y cuando regreso del hospital, por los consejos del médico, un doctor de la Torre, un viejito de la Torre, que me curó. Bueno, hay otras novedades dentro del hospital, pero saltémonos de eso. Y regreso para acá, él aconseja a mi mamá que me mantenga bien abrigado para que no me resfríe de mis pulmones. Y el consejo de mi mamita era que no me quite el poncho cuando llegue a la escuela, lo que no era correcto dentro del establecimiento escolar. Cuando llegábamos al establecimiento escolar había que quitarse el sombrero y había que quitarse el poncho. No, porque así bajaban pues otros compañeros de las haciendas, salían así madrugando y traían cucayo para comer al mediodía. Y en ese entonces la escuela es donde está hoy la... Sí, en la escuela Gabriel Noroña. En la escuela Gabriel Noroña había solo un tramo, el tramo que actualmente parece que hace de biblioteca, ¿no? Ya. Y esa casita grande de teja y tierra. Después se crean los otros bloques. Pero bueno, el cuento es que había también en ese tiempo, estoy hablando, a ver, 5 años más, ¿cuánto sería? Del 49 más 5, ¿cuánto sería? 54. Ya, entonces estamos en esa época, ¿no? 54, la década del 50, inicios del 50. La parroquia de Pintaj, el pobladito de aquí, en la actual peatonal, por ahí viajaban los carros y viajaban los peatones también, ¿no? No había el parque, no, pero había distintos pozos de agua en la parroquia. No había el agua potable, no entubada. Y en el pozo de la esquina actualmente donde funciona la farmacia, creo que es San Francisco, ¿no? Sí. En ese tiempo funcionaba una tienda de don Bernardino Betancourt. Y creo que la población lo acomodó de tal manera el pozo que estaba bien cuidadito, había un tubo por donde fluía continuamente el agua, ¿no? Allá iban los vecinos cercanos a abastecerse de líquido vital y los guambras de la escuela entrábamos a lavarnos los pies o la cara o a tomar agüita, ¿no? Porque le acomodaron de tal manera eso, bien bonito. Y recuerdo que en esa ocasión, regresando del hospital, voy para la escuela, llego para allá
y no me saco el poncho para entrar, ya me miraron mal. Llego al aula, me encontré con otro profesor, se llamaba el señor Segundo Villasís, ¿no? Y entonces él me pide que me saque el poncho. Ponchito. Entonces yo no pude decirle nada, me quedé ahí ¿qué diría? Con miedo. Va al puesto donde que estoy, a la banca, me saca para adelante de los otros compañeros, me lleva al pizarrón y ahí me quita el poncho él. ¿Cómo habrá sido mi reacción? No sé, no me acuerdo. Lo que recuerdo es que después salimos de la siguiente jornada, porque habían 2 jornadas en ese tiempo de la escuela, la jornada matutina y vespertina, pero el mismo día se trabajaba de 8 a 12, a las 12 salíamos a comer y a las 2 teníamos que regresar. Salimos de la escuela y yo bajo y a tomar agüita en ese pozo que le contaba, y estaba tomando ahí agüita cuando siento que por la espalda me llaman, me topan y le veo a mi mamá. No. Yo no esperaba verle ahí, esperaba verle en la casa para comer. Dice, vamos, mijo, venga, deme la mano. Me hace salir del pozo y caminamos a la escuela. Pero digo, si ya nos mandó para el almuerzo, para comer. No, mijo, acompáñeme. Y me lleva a la escuela, Gabriel Noroña, y entra al aula donde estaba el primer grado, y estaba ahí sentado todavía el profesor Segundo Villasís, detrás de su escritorio. Mi mamá me dice, quédese aquí, mijo, yo voy a entrar. Me deja en la puerta, cierra la puerta y se entró para allá. ¿Qué conversarían? ¿Qué le dirían? No sé. Pero a la tarde regresamos a la escuela y allí el profesor Segundo Villasís me llama. A ver, Ríos, ven para acá. ¿Por qué eres chismoso? ¿Qué le fuiste a decir a tu mamá? Digo, nada. No le he dicho nada. ¿No le dijiste nada? No. ¿Quién vive al lado tuyo? Entonces yo digo, algunos niños viven al lado mío. ¿Pero cuál es más cercano? ¿De cuál te acuerdas? El Jaime Peñafiel. Allá. Va donde el Jaime a llamarle y decirle, ¿por qué le chismeaste a la mamá del Ríos? ¿Qué más le diría? Eso me acuerdo. Y él dice, no, si yo no le he visto nada, no. Y él comienza las averiguaciones, pero nadie dijo nada. Entonces, enojado el profesor a la tarde, les dice, bueno, nadie ha dicho nada, pero hay alguien que fue y le chismeó a la mamá del Ríos. ¿Cómo le irían a decir? Nadie quiere decir nada, muy bien, todos van a quedarse y les mando al calabozo con la calavera, porque en ese tiempo había un espacio que a los niños que se portaban mal mandaban al cuarto de la calavera. Ah, sí, era Ya. tenebroso. Sí, pero entonces me llama, a ver, Ríos, ven para acá, coge tus útiles y te fuiste a tu casa. Los demás se me quedan. ¿Cómo sería el desenlace? No sé. Pero esa anécdota, por ejemplo, me acuerdo. Pero con este profesor llegué a tenerle tal cariño, ¿no? Ya. Que aun cuando ya se retiró de aquí del establecimiento escolar, nos encontramos después. Él estaba trabajando en el Ministerio de Educación haciendo textos escolares. Y me fui a visitarla en su casa y nos hicimos bastante amistad. Porque después de ese hecho, él pidió la ayuda de mi papá para que le enseñe a tocar la guitarra. Sí, porque este man andaba enamorado de una jovencita de aquí de la población que vivía por la Cruz de Verdepamba. Ya. Así más o menos en de la escuela. En la escuela, otro hecho de que el señor Arturo Jurado, ¿no?, era otro profesor mío,
que vino con un equipo de jóvenes que se habían graduado, creo que se llama el normal Zambrano de por Zambrano por acá, Uyumbicho. Ya, de ya. Biumbicho, ¿no? Sí, sí. Jovencitos, recién graduados. El señor Villasís, el señor Jurado, el señor Navarrete, el señor Guevara, ¿no? Un equipo de 4 que me acuerdo, y una señorita Yolanda. Yolanda, el apellido no me acuerdo. Con el señor Villasís estuve primero y segundo grados. La señorita Yolanda estuvo en tercer grado hasta la mitad del año, donde apareció el señor Jurado, con el que estuve el resto del tercero, cuarto, quinto y sexto grado. El señor Jurado. El señor Jurado. Y entonces recuerdo de él el cariño que tenía a la tierra, porque la escuela Gabriel Noroña tenía un espacio de tierra donde los estudiantes íbamos a cultivar maíz, papitas, coles, lechugas, rábanos, zanahorias, remolachas, con los profesores, con el señor Arturo Jurado. Él iba Excelente. y con él también se embarraba las manos y nos Les enseñaba a enseñaba, cultivar. claro. Eso, por ejemplo, recuerdo. Otro hecho de ahí de la escuela, una relación con el señor Navarrete, que se casó con una señorita García de acá, de la esquina de don Federico García. Sí. Marina, que se llama. Sí, Marina parece. Ya. Entonces, ¿cuál es ese hecho? Recuerdo que en ese tiempo de la escuela se hacían cosas valiosas, que valgan la pena para nuestra vida. Se hacían sogas de cerda, se hacían arneros y también se hacían dibujos, pinturas y cosas, pero se hacían así algunas cositas, cucharas de palo, bateas con madera. Nos enseñaban, hacíamos eso. Y entonces, y a mí sí me gustaba. Y recuerdo que tuvimos un conflicto por un arnero con el compañero Hermel López, de arriba del Guapal, de que vivía él. Por ese lado. Ya. ¿Cuál fue el problema? Que el aro el cuadro del arnero era de la misma madera que él tenía y que yo también tenía. Pero la manera de armarle al aro con destajes tenía yo y él no tenía destajes, sino que lo pegaba. Ya. Y la lata, parece que ahí nos cambiamos la lata. La lata de él le puse en mi aro y mi lata le puso en el aro de él. Y seguramente ese fue el conflicto, de que decía que yo le he robado su arnero y quien hacía de juez era el señor Navarrete. No. Eso, por ejemplo, decía, devuelve, ¿por qué te robaste el arnero? ¿Cómo solucionaron ese problema? Haciéndole ver cómo está cortado el aro y sacando la lata. La lata era de él y mi lata se había cogido. Eso nos habíamos cambiado. Ya. Y en ese entonces debe haber sido la escuela mixta, ¿no? No, Igual era solo varones. solo varones, porque recuerdo que la señora ¿Rosa qué? Aguilera, creo que es. La señora Rosa Aguilera era la primera mujer que estudió junto con nosotros en el sexto grado. Y ya había otro espacio para las mujeres que funcionaba en la casa de don Emiliano Pozo y después en la casa de don Calixto García. Don Emiliano Pozo vivía en Yura, algo así.
Él era trabajador de ahí de Yuraj, ahí en Yuraj, junto con otras personas como los papacitos de la señora Asunción Acosta, don Adolfo Acosta, como la familia esta de Beltrán, como los Rodríguez que trabajaban en La Merced, como los Balsecas que trabajaban en San Agustín. Telmito, luego de que termina la escuela usted acá y prosiguió al colegio o ya no. Me imagino que sí, ¿no? Bueno, y otro hecho de la escuela, y ahí paso a Ya. terminarlo, que era el trabajo que hacían los profesores con el cultivo de la mente de la gente, del pueblo, despertar el interés por estar juntos, de mirar novedades, y armaban dramas, ¿no? Dramas y intercalados de acto a acto con música, ¿no? Y también danza, ¿no? Bailes. Los profesores organizaban. Y había otras personas dentro de la población que también se sumaban y hacían equipo para poder distraer a la población, ¿no? Para poder recrear a la población. Entonces recuerdo un drama que había, El Expósito, era, donde actuaba la señorita, en aquel tiempo, la señorita Rosario Carrera, la señora Luz Gutiérrez y otras personas. Y yo actuaba como el expósito, quien era un niño abandonado, ¿no? Y la gente, cuando se habían esas presentaciones, veía y que lloraban fuertemente. Lo que me acuerdo era eso, el sentirse abandonado y el diálogo que iba haciendo con esas personas. Pero quien me ayudaba, me empujaba para repasar, hacer bien el gesto, la mímica, era el señor Jurado, Arturo Jurado. El señor Jurado. Sí, he escuchado del señor Jurado. Yo cuando estuve en el conservatorio, un hijito de él era profesor, inspector ahí. Entonces ahí me conversaba que el papá trabajaba por acá, algo así. Una cosa que no me entraba en mi cabeza era que él tenía un hijo, no, Jaime Jurado, era compañero, no, pero a él le castigaba, le daba con el cabresto al hijo, porque no atinó a dar bien la respuesta que le preguntaba de las matemáticas. Y le reclamó públicamente y le castigó. Entonces decía, para decir la severidad, la transparencia, la honradez que yo miraba en los profesores. Lo que fui perdiendo con el transcurso del tiempo cuando fui creciendo. Y me tocó asistir al crecimiento del primero de mis hijos, el Pedrito, ¿no? Y los conflictos que tuve desde el jardín, en la escuela, que tuve con los profesores. Y eso me hizo pensar de que cómo estamos criando a nuestros hijos, y este interrogante plantearlo a otros amigos que comenzamos a vernos, amigos del Valle de los Chillos, del Valle de Tumbaco, de los barrios de Quito, de Santo Domingo de los Colorados, a plantearnos cómo estamos criando a nuestros hijos y cómo quisiéramos que crezcan, lo que nos llevó a armar espacios propios de formación con los guaguas. Pero eso es un cuento aparte. Le contesto la pregunta que dice, terminé la escuela. De la escuela, ajá. Y aquí en ese tiempo estaba trabajando en la parroquia un sacerdote que se llamaba José Abraham Ninahual Palucano. Ese hombre, un jovencito, que recién había salido formado del Seminario Mayor San José de Quito, iba a la escuela Gabriel Noroña para jugar vóley
con los señores profesores. Entonces, y así en el catecismo. Y ahí vi también que en el catecismo, pasando el tiempo, ¿no? Pasando el tiempo, que habían muchas madres de familia ahora que eran catequistas. Pero pues, cortemos eso y voy a la pregunta. ¿Por qué le topo el tema del sacerdote? Porque voy terminando la escuela y también participo en las sesiones de catecismo. Y el catecismo, cómo enseñaban era un poco duro, ¿no? Porque ese padrecito tenía un carrizo, ¿no? Y nos enseñaba a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, tan, 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 taran, tan. Y alguien tal vez giraba para otro lado y ¡pum! Nos daba con el carrizo, ¿no? Yo también recibí algunas veces con el carrizo en la cabeza. Pero este sacerdote trajo algunas novedades para la población, como por ejemplo lo del agua potable, el parque, el estadio municipal, la cooperativa José María Velasco Ibarra, la luz eléctrica, ¿no? Y eso provocó conflicto dentro de la población. No era tan consciente, ahora me doy cuenta de eso. En ese rato solo miraba, ¿no? Pero en el catecismo algo he de haber sabido decir, algo he de haber sabido hacer, que él había conversado con mis papás. ¿Qué conversarían? No sé. Pero mi papá me escogió a mi hermana y a mí un día que ya terminábamos la escuela a llevarme a conversar con un sacerdote, un padre Olmedo, un franciscano en Guápulo. ¿Qué conversaríamos? No sé, no me acuerdo. Pero al regresar mi papá dijo: muy bien, conversaron con mi mamá, hay que arreglar las cosas y el padrecito nos va a ayudar para que vaya al seminario, a estudiar en el seminario. Y entonces así terminé la escuela, pasé al colegio San Luis, el seminario menor, que funcionaba en la actual Alameda, por donde, junto al Banco Central, en los edificios del Banco Central, por ahí, así. Sí, por atrás he visto algún De colegio. ahí, por la modernización de la ciudad y cosas, tuvo que trasladarse ese establecimiento a Cotocollao, entre Cotocollao y Pomasqui, ¿no? Hay una construcción grandísima, con amplitud exuberante. Bueno, y así, si quiere preguntarme algo de por ahí, y si puedo, le conteste, si no. Ya ahí, ¿hasta qué año estuvo o estudió ahí, Telmito? Ya, pues veamos las cuentas entonces. Aquí estaba unos 6 años, ¿no? A los 5 años salí en el 54. 6 más 6 sería el 60, ¿no? Entonces, desde el 60 hasta el 66 estaba ahí en el seminario San Luis. Del 66, otros 6 años, ¿cuánto se hace? 72. Perdón, 72. 72. Entonces, al seminario San José, en el seminario San José. Y ya estamos en el tiempo del Rodríguez Lara, ¿no? Sí, debe ser, ¿no? Ya. Pupita. Sí, ya estamos en el tiempo del petróleo. El petróleo. Y me olvidé de pintarle al comienzo las haciendas, que aquí era linda. La cordillera, cuando yo estaba pequeñito, se le veía cambiar de colores durante el año. ¡Qué lindo! Verde, negro, morado, amarillo. Y había comida suficiente, comida abundante. Yo recuerdo haber participado en recoger las sobras de las haciendas, o sea, de las cementeras, achuchir, ¿no? Es el Achuchir. Maíz, trigo, cebada, papas.
Y no solo yo, había mucha gente que iba En todo a el recoger. pueblo. Y la condición era que alguno de los familiares vaya y haga el trabajo de recolección para la hacienda, ¿no? Les pagaban una ración del grano por el trabajo realizado y podía un familiar ingresar a Chuquir. Bueno, Así era. así me pasé rapidito. Acá y estamos en el año 72 en el seminario San San José. José. Ujú. Sí. Y luego de eso, Telmito, continuó. Después pasé para la Universidad Central. Estuve por ahí por la Facultad de Jurisprudencia unos añitos. Y luego me fui para trabajar en San Miguel del Putumayo, en Puerto El Carmen. Y luego pasé para Lago Agrio y luego salí para acá. Bueno, ha sido así tan rápido el cuento, pero sucedieron muchas cosas en ese trayecto. Y esto de la música, ¿desde cuándo? Ah, la música. ¿Desde siempre sería? ¿Qué le puedo decir? Yo creo que como, como una relación con el mundo del sonido, todos estamos inmersos en eso, desde el vientre de nuestros padres. Todos, en ese sentido. Y ahora como para poder hacer manejar un instrumento musical y reproducir las melodías, las canciones que se desean, y es otro cuento, ¿no? Es otro cuento. Entonces, si es que es en ese otro cuento que me averigua, es el hecho de que yo de haber tenido tal vez unos 15 años, estaba ya estudiando en el seminario, ¿no es cierto? Y venía para acá las vacaciones. Y aquí al frente de esta casa, que era la casa de la familia Molina, señora Laura Molina, Laura Yepes, segundo Molina, ¿no? Los que tenían también la casita allá donde creo que es Conejera, dicen, Ah, ya, este otro ya, lado, sí. de la plazuela. Y otra de la casa también de la farmacia, también era de ellos, ¿no? Que salía para acá. Sí, sí, sí. De Esta la casa era de familia los Molina. Betancourt, Ah, sí. ¿no? Y la familia Betancourt, Molina. sí. Y tenían otras propiedades también, donde ahora hay ese espacio de la cancha para deportes, acá donde están los Señor taxis. Sandoval. Eso también era de ellos. Ah, La con cuadra le Molina. decía, Molina, ¿no? Molina. Entonces, y aquí recuerdo eso por la música, ¿no? Por eso viene. Acá papacito estaba trabajando en la tienda de abarrotes de la cooperativa José María Velasco Ibarra, que le contaba del sacerdote, Sí. que lo organizó. Él agrupó a algunas personas de los diversos barrios, ¿no? Para juntarles y con ellos construir una cooperativa de ahorro y crédito. Y esa cooperativa hacía el servicio a la comunidad vendiendo abarrotes a la población. Y en esa cooperativa estuvo un tiempo trabajando mi papá. Y en ese tiempo, en otro tiempo también estaba el papá de Mónica, don Julio. Y así otras personas Se iban que turnando. trabajan. Sí, iban cambiando. Entonces, en una de esas ocasiones que yo vine, me encontré con que hacían una fiesta. Por acá, mis abuelos eran los priostes. No sé, no recuerdo qué fiesta era, pero como vivían por atrás, por San Isidro, fuimos para allá. Y una de las personas que estaban en la fiesta estaba don Calvo Piña, Ángel Calvo Piña le decíamos.
creo que algo tiene que ver con Proaño, con el señor Sí, Proaño de ahora. No sé si es el papacito, tío, no sé qué será. sí, papá debe ser. Bueno, Ángel Proaño debe ser. él en ese tiempo estaba jovencito, el señor Ángel Proaño. Ángel Calvo Piña le decía. eh, y estaban animando la fiesta mi papá con don César Sosa. Don César Sosa tocaba la guitarra, papá el bandolín. Y yo sentado ahí al lado. Y este señor Ángel se acerca y dice, don Ignacito, su hijito ha de saber tocar bien el bandolín, ¿no? Y me regresa a ver y dice, este guan bravago no le gusta nada. ¿No? Y yo desde antes tenía mucho deseo de tocar el bandolín, pero no me dejaba cogerlo Bravo. porque le cuidaba mucho. Y como ya me dijo eso, me acerqué y me atreví a decirle, papacito, enséñeme a tocar. Él dijo, ¿quieres aprender? Sí. Entonces me enseñó a tocar un acorde que ahora sé que es la menor. Ese acorde. Y de ahí la escala musical que ahora sé que es la pentafonía. Do, re, mi, sol, la, do. Y ya, eso primerito, y luego me enseñó la canción Imbabura de mi vida. Y después me enseñó otra canción, cantando como yo canto, a interpretarla en las cuerdas del bandolín. Y aprendí eso, dijo, ya sabes, lo demás tú tienes que seguir construyendo. Así fue aprendiendo. Pero entonces por Por la fiesta. la tienda esta de acá era que me llevó para allá, ¿no? A la fiesta de mi abuelito y el bandolín, ahora la guitarra, ¿no? Entonces, y ya como ya tocaba esas dos canciones, le pedí al Ezequiel Guano, que era otro compañero de la escuela, que traiga su guitarra y tocamos los dos. Solo esas dos canciones sabía yo, pero ya, pues, ¿no? Y el deseo era mirarle cómo maneja la guitarra y pedirle que deje ahí la guitarra para volver a tocar otra visita. Y él dejaba. Y cuando él se iba, yo cogía la guitarra y moneaba. Entonces, así fue los primeros pasos de contacto con la música. Pero de ahí veía también de que es necesario sacar lo que está dentro y relacionarlo con lo que está afuera y construir cosas, guardar. ¿Y cuándo le conoce a doña Conchita? ¿O en dónde? A la Conchita. Estamos por el año 72, 73, no, la Junta Militar de Gobierno. Ya aquí las haciendas se transforman, ¿no? Hay la reforma agraria, ¿no? Y hay la Alianza para el Progreso, ¿no? Cosas que desde el país del norte van imponiendo para, para, para sacar adelante su proyecto de capitalismo, donde el dinero es lo que vale. Mientras más bienes económicos tienes, has triunfado en la vida, ¿no? Y mientras más aplastes a otros, sobresales. Ese proyecto se estaba viviendo fuertemente por ese tiempo y sobre todo porque así como aquí en Píntaga habían haciendas en todo lado, ¿no? En todo lado. Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, todo lado del Ecuador y el Perú y Colombia. Somos los mismos, o sea, grandes pedazos de tierra acaparados por unos pocos. Entonces, en el año 64 aquí se hace la reforma agraria y se manda, ¿para qué la reforma agraria? Para reformar la tenencia de la tierra. Antes la tierra estaba tenida, cultivada por los peones, por los indios,
por los guasipungueros. Y entonces con esa reforma, para botarles a ellos de ahí y meter tractor, y meter maquinaria y acabar con el fertilizante de la caca de las vacas y meter abono químico. No, es la revolución verde que se hace. Pero ahora me doy cuenta, ese rato no. La pregunta era cómo le conozco a la Conchita. Entonces, no, pero interesante esto es ese ambiente. de la reforma que uno también no se sabía. Entonces, es ese ambiente que se está viviendo y hay algunas personas que de las haciendas son escupidas, son botadas de ahí, de su vivencia, de su nido. Mucha gente vino para acá a pararse aquí, en la plazuela actual, ¿no? Botadas de las haciendas. ¿Y a dónde va? Hay algunas personas que yo les veo que hasta ahora están viejitas ya caminando por ahí. Bueno, y el lío es que buscando cómo subsistir, salieron hacia las ciudades. Cuenca, Guayaquil, Quito. Y en Quito, ¿qué sabe hacer? Cargar. Fueron de cargadores. Y después que, entonces, a mover cosas pesadas, a mover la pala, el pico, el bailejo, poner la plomada, tender la piola, armar unas paredes, construir los edificios, la construcción. Entonces, y había muchas personas de las haciendas que salieron a Quito y dormían en los portales de las iglesias, de Santo Domingo, de San Francisco, de la Curia Metropolitana, de la Catedral. Dormían ahí sobre papeles, periódicos, cartón, y cobijados con el ponchito. No. Entonces, y nosotros somos esos. Teníamos un cuartico ya arrendado, claro. Nos arrendaba la señora Laura Yepes, que tenían una casa por allá para poder vivir ahí. Y ahí, junto con otros amigos y compañeros del seminario que nos retiramos del seminario, organizamos una hospedería con el apoyo de otros compañeros que ya estaban participando con los salesianos, ¿no? En la Tola tenían un espacio los salesianos donde desde el colegio, ¿cómo es de los salesianos? Don Bosco. Eso, ahí. Entonces ahí vivían ellos, esos amigos, y nosotros veíamos que son caserones grandotes, toda una cuadra, solo de ellos, ¿no? ¿Y cuántos eran? Que hayan sido 10, no más, pero tenían todo ese espacio. Y habían un cuarto grandote donde estaban amontonadas cosas viejas, una bodega. Y conversando con esos compañeros, que antes eran también en el seminario, que hacíamos el mismo cursos, las mismas clases, decían, ¿por qué no se consigue ese espacio para poder hacer un dormitorio? Para que la gente no duerma afuera, sino que vaya para allá. Entonces ahí, yendo a buscar y convencer, porque tanto dolor, tanto maltrato, que se van a convencer de que se quiere ayudar con sinceridad. Bueno, se tuvo que hacer ese trabajo de convencer a las gentes que pueden ir y dormir en la hospedería campesina de la Tola. Y ese trabajo hacíamos un grupo de amigos nuestro del seminario y otro grupo de estudiantes de la Católica y otro grupo de estudiantes de la Central. Y ahí nos fuimos acercando y conociendo en esa labor. Y de ahí salir a las... ¿Sí? Bien interesante llevar a la gente que está en las veredas, las calles, sobre todo en la madrugada, ¿no?
qué duro. Se les ve Mm. botados por ahí. Entonces así, Duro. por ahí, ese espacio nos permitió acercarnos. Luego salíamos a conocer dónde viven, en las comunidades de Bolívar, de aquí de Pichincha y de Chimborazo que nos íbamos a visitar y a vivir ahí. Entonces así Ya. nos fuimos conociendo y queriendo. ¿Y en qué lugares que encontró a doña Conchita? Perdón. A doña Conchita, ¿en qué lugar, digo, es que le encontró, se conocieron? Ahí pues, en ese Ahí. lugar, en ese Ah, espacio. ya. En ese espacio Ahí era. de, de acompañar, de Ya. acompañar a los migrantes de las haciendas hacia la ciudad Ya. y invitarles a que vayan y descansen en la hospedería campesina de la Tola. No estaba solo ella, había muchos otros y muchas otras señoritas, jovencitas. Pero sí me dijeron los amigos, ve, te está mirando, ve, se ríe, ve, ve. Y yo pues también le sonreí y le miré. Ay, qué lindo. Ahí fue entonces el encuentro. Claro. Mm, Y de acompañarnos para hasta cuando podemos estar viviendo, ¿no? así es, Telmito. Y, y de ahí, bueno, en ese rato ya estaba yo en la central, ¿no? La Facultad de Jurisprudencia. Ella estaba en la Católica. Estudiantes. Y el tiempo de Claro. estudiantes hacíamos ese trabajo, esa labor. Esa labor, claro. Ya nos comprometimos y jurídicamente, digamos, a firmar un acuerdo, ¿no? Y, y teniendo testigos y la autoridad que le dice, bueno, ¿quieres recibirle? ¿No quieres recibirle? ¿Hasta cuándo le vas a tener? Y después otro cuento que dice, te, y le vas a querer en la alegría, en la tristeza, en la prosperidad, en la pobreza, y serte fiel todos los días de la vida. Entonces, esas cosas, ¿no? Así es. Entonces, al hacer ya eso, ya vimos que es en serio la cuestión y que hay que hacer una nueva familia. Qué, qué sueños, qué ilusiones, qué vivencias de aquel tiempo. Se creía que uno se va a hacer lo nuevo, a transformar las cosas. Y eso se iba dando pasitos. Como le digo, lo nuevo, unas cosas nuevas que no duerme en la calle, que duerma acá. No. Otro nuevo que no les dejaban los patrones a los antiguos trabajadores de ahí es ir a coger leña. No. Entonces a pelear también para que les dejen coger leña, que les prohibían el paso. La carretera es pública y entonces, pero se había que aprender, estudiar en las leyes, qué dice la ley, cómo está la ley de reforma agraria. Y ahí decíamos, es un juego, ¿no? Esta cosa es una bronca, porque el convento bueno, el juego que había antes dice, a las carreras, ¿no? A las cogidas y cosas, y te salvas cuando llegas al convento, a un espacio donde ya ganaste. Entonces, el convento era el, el Hieraj, las oficinas del Hieraj. Y siempre ganaban los patrones, llegaban primero. Qué duro, qué duro. Entonces, ahí a organizar, en cambio, asociaciones de campesinos y legalizar las comunas y abrir unas escuelitas y armar la casa comunal. Bastante trabajito. Así. Y tal vez en esta comuna usted se acuerda del mito,
la día 4 de octubre, no sé si se acuerdan. Ah, sí. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, esa era la tierra antes que hace mucho tiempo había sido de propiedad de la Iglesia Católica, de un grupo de monjitas. No. Y luego, cuando el señor Eloy Alfaro llega a gobernar, como actualmente, como es el señor Noboa, ¿no? Que llega a gobernar. Y el Eloy Alfaro llega a gobernar y dice, bueno, todas las tierras de la iglesia tienen que pasar a manos del Estado, a la asistencia social. Qué bonito, qué bueno. Pero otra vaina, ¿no? Y ahora la asistencia social, a ver, para cuidar esto, entonces tiene que pasar a un administrador. ¿Quién es el administrador? Un pana del gobierno. Y después eso pasa a manos del ejército para poder poner ahí los caballos, ¿no? Y en esa tierra, antes, ¿cómo no voy a acordar de Valencia? Si ahí íbamos a chuchir la cebada, sembraban. Antesito había sido también en ese lapso de tiempo, mucha gente, entre esas, un grupo de gringos que hacían la cerveza Pilsener. Por eso sembraban la cebada trencilla, de 2 filas. Y ellos fueron los primeros que trajeron una maquinaria y que manejaba don Félix Ruales, ¿no? Él iba cegando pues la cementera donde ahora está poblado, está construido, está partido, un solo lote de terreno desde Paspana hasta abajo, cebada, no, cebada. Ya. Ahí vamos a recoger las sobritas, pues, de lo que el rato que la máquina trilladora o segadora daba la vuelta, ¿no? No sé cómo sería eso, pero ahí había regado granos de cebada. Y ahí íbamos a recoger con el Manuel Sosa, pues, el hijo de don César Sosa. César Sosa que tocaba la guitarra con mi papá, el Manuel Sosa que era compañero de escuela acá en la Gabriel Noroña. Y los dositos nos íbamos juntos a chuchir la cebada. Entonces sí me acuerdo pues que eso era así. Y luego, entonces, con el fortalecimiento, es que toda esta cosa tiene una trama, oiga, como es Enriquito. Al salir los trabajadores de las haciendas a ser votados, los trabajadores de las haciendas, no solo de Pinta, sino de todas las partes, entonces comienza así como gente de nosotros a buscar que duerman en una parte, otras gentes que miran un poco más profundamente y dicen esto hay que organizarse y ponerse de acuerdo para ver la tierra, ver la comunidad. Y en ese ver la tierra, la comunidad, están gente de la iglesia, como por ejemplo don Leonidas Proaño, en Chimborazo. Y con ellos, con él y otras personas, un montón de gente que arrima el hombro, y los dirigentes también de las comunidades, dicen hay que hacer una cosa más fuerte, no solo ir a dormir en la hospedería, sino hay que buscar otros derechos más grandes. Y se organiza el Ecuador Cunapac Riccharim. Y se van haciendo el Pichincha Riccharim, el Bolívar Riccharim, el Chimborazo el Riccharim, y se hace el Equa Runari. Ecuador, Ecuador, Runa Cunapac,
Richarim, el despertar del hombre ecuatoriano. Y de ahí va saliendo la CONAIE, pues. Y después aparece desde el brazo de político, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El brazo político. De lo que le puso de presidenta a la Yori, pues. Y que estaba el otro señor de presidente de la Asamblea Nacional. Y que estaban peleándose ahora para... y que no se pusieron de acuerdo. Sí. Pachacutic. Eso. El brazo político de la CONAIE, el Pachacuti. Por ahí va saliendo así. Telmito, pasándonos de una cosa a otra, usted sabe bastante de esto de las plantitas, de... Ah, claro. Sí, mira, y es otro cuento también. Ahí yo, guambrito, de unos 18 años, 17 años, con toda una formación académica, ¿no? Que le hacen ver que el uniforme es lo importante, ¿no? Y tener bastante, ¿no? O sea, las grandes extensiones de producción, que así lo van metiendo en la pobre cabeza de uno. Vengo con esas ideas para la casa en un momento de descanso, de vacaciones, y le veo la cementera de mi papacito, de mi mamita, ahí, pues ya qué linda. Ahora viendo, qué linda. Y con flores de ilusiones, con flores de rosas, con zanahorias, con remolachas, con acelga, con coles, con cebolla, con sambo, con maíz, con trigo, con cebada, con papas. Pero así, no, así, en ese tiempo decía amontonado. Decía, papacito, ¿por qué no siembra mejor? Así con un pedacito para tal cosa, otro pedacito para tal cosa, otro pedacito. Y mi papá me quedó mirando, porque me quería mucho ya después, mi papito. Ya. Y mi mamita también. Siempre me han querido, pero ahí me di cuenta que me quería. Que dice, mi hijo, ya has de entender. Ahora que yo también tengo unas plantitas así amontonadas y veo que es el respeto a la diversidad, respeto al otro que es diferente, y que el otro que es diferente le ayuda a vivir, le ayuda a crecer. Entonces yo también repito lo que hacía mi papá. Entonces juntos con el maíz está no solamente el frijol y la haba y el sambo, sino también al ladito está el perejil, el culantro, que la espinaca, no, está ahí. Entonces, de ellos fui aprendiendo. Y luego, en el momento, voy a saltarme así un poco de cosas para contarle esto de las plantas, ¿no? Un espacio de amigos y amigas donde discutíamos de cómo cuidar a los guaguas, que ahorita estamos volviendo a juntarnos, no, para cuidar nuestra salud. Y la salud, uno de los cables de los principios, de las vertientes que sostienen nuestra salud o deberían sostener nuestra salud, es lo que comemos, la alimentación, y ver cómo está creciendo esa plantita, sea de cebolla o de maíz o de alberjas o de lechugas o de otros lugares, de la yuca,
el plátano, los frutos, las frutas, cómo están creciendo, y entonces eso obliga a mirarnos como parte. Entonces, las plantas, ¿no? Otros seres que conviven con nosotros y nosotros convivimos con esos seres. Somos parte de la gran totalidad cósmica, universal, natural. Somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza es la que nos abraza, nos cuida, nos acurruca. Y quiere que vivamos. Y aquí viene una transformación también que en el paso del tiempo ha ido dándose en mí con el crecimiento del Víctor, del Santiago, de la Verónica, del Pedro, mis hijos. El que nosotros no somos el centro de la vida, como aprendí en el catecismo, que el ser humano es lo máximo de la vida, está en la cima de todos los seres. Creo que no es verdad, porque hace huevadas del ser humano. Ahorita mismo, ¿qué están haciendo en el mundo entero? ¿Por qué todo ese torrencial que cayó aquí en Pinta y destruyó el agüita? Hacen huevadas. El ser humano, no, el ser humano es un pedacito de la vida. La vida es lo importante. Pero la vida, así como del ser humano, la vida del animalito, la vida de las plantitas, la vida de las piedritas, la vida de la tierra. Entonces, eso me van enseñando las plantitas y los otros amigos y compañeras y mis hijos. Y usted, que me van enseñando a ser respetuoso con la vida. Muy bien, Termito. Alguna vez yo le preguntaba a Termito, le dije algo para como curar el cáncer, algo así. Y usted me decía, en un vasito ponga agua, limón y bicarbonato. Y eso dele la vuelta al costado izquierdo, parece que me decía. Y eso es como una bebida como para frenar el cáncer, algo así. No sé si Sí, estoy bien o estoy mal. sí, ahora, entonces, a propósito de Nos la agüita, comemos. pues, salud, salud, qué rico, gracias. He ido conociendo y aprendiendo de otras personas que han ido surgiendo en nuestra historia humana diversos conflictos en nuestro interior de nuestro cuerpo, que les llamamos como enfermedades, y una de ellas el cáncer. No, porque se han producido muchos desarreglos, muchas desarmonías, muchos desequilibrios. ¿Desarmonías con quién? Con el resto de la vida. ¿Desequilibrio con quién? Con el resto de la vida. La vida que está dentro de mi ser y la vida que está en el entorno se ha roto. Entonces, por eso hay diversas enfermedades, como las últimas que han surgido, ¿no? Sí. La diabetes, ¿no? El cáncer. Y no sé cómo les califican diversas enfermedades. Pero esa otra enfermedad más fuerte que veo, que es la ambición del ser humano y el que me importismo, el desprecio que existe para los demás. Antes no, ya le contaba cómo viví yo aquí. Y antes los vecinos, cuando aparecían los choclitos, uno tenía choclitos, otro tenía habitas, otro tenía papitas, otro tenía queso. Anda, déjale para acá y dile que coma con eso y dile que coma con esto. Y al regresar llevaba otras cositas, se compartía. Bueno, entonces las plantas y el agüita y el bicarbonato y el limón. Una de las cosas que he ido aprendiendo es que
el, la, la energía de la vida que está continuamente entrando y saliendo, la energía de la vida que está continuamente entrando y saliendo, la energía de la vida que es importante a ver si es que podemos, si somos capaces de mantener y restablecer una armonía y un equilibrio. Y como ayudadores de esa, como aceitando esa relación de restablecer la armonía y el equilibrio, sí, viene el limoncito, la agüita tibia y el bicarbonato, pero como un aceitarse para que se restablezca y ver dónde está el daño. Porque aquí le quiero decir una cosa, que he ido también aprendiendo, ¿no? A mirar, a darme cuenta de que nosotros los seres humanos tenemos una apariencia y tenemos una esencia. Usted, Enriquito, yo, Telmo, tenemos una apariencia. Usted se aparece así, con esos ojos, con ese cuerpo, y yo, como Telmo, me aparezco así, con este cabello, con estos dedos, con mi voz, no, con mi mirada. Aparecemos con eso. Pero la esencia es algo más profundo. Y esa esencia es la que continuará vibrando, continuará viviendo cuando esta apariencia ya se haya paralizado, se haya metido en el cajón y al cementerio. Entonces, pero ahorita se está dando más valor a la apariencia y la esencia. Como quieras llamarle, quieres decirle espíritu, quieres decirle alma, no sé cómo quieras llamarle, la esencia y la apariencia. La apariencia, el cuerpo, los pensamientos, las palabras, las acciones, los huesos, la carne, apariencia. Poniendo otra comparación como que la esencia fuera el chofer y la apariencia sea el carro. El carro tiene fecha de caducidad, dice. Tiene un tiempo de duración. Se acaba. Se daña. Hay que dejarlo. Hay que botarlo a la cacharrería. No. Y el chofer sigue. Entonces, eso en relación al vaso de Adela, que me dice, sí, así voy yo también oyendo, aprendiendo y dándome cuenta. Muy bien, Telmito. También todos le conocemos aquí Telmito Ríos, pero en realidad su nombre es Clever, ¿no? Pero todos acá le conocemos como Telmito. Sí. Y eso no... Sí, así aparecí yo, por ejemplo, le decía que me recibió mi papacito, mi mamita. Chévere, porque papacito antes de casarse había sabido trabajar de distintas cosas. Una de ellas, acompañar a un grupo de gentes que venía buscando oro aquí en el Ecuador. Una compañía, digamos, norteamericana. Y ahí en ese grupo de gentes conoció a alguien que se llamaba Clever, ¿no? Y también sabía leer, le gustaba leer, y por ahí encontró un libro que dice el Tirso de Molina, ¿no? Entonces a él les ha gustado pues, esos nombres de Tirson Clever. Claro. Y cuando nace este guaguito tan lindo que es, ¿no? Había sido en ese tiempo mejor.
Sí, debe haber sido. Entonces, cuando nace el guaguito, la, la práctica de la vivencia de la gente aquí era que, por un lado, el Estado le exigía que enseguida le inscriba al niño. Tiene plazo de 8 días para inscribirle. No. Y la iglesia también tiene un plazo para inscribirlo, bautizarlo. No. Entonces, cuando ya nace guaguito, va mi papá al registro civil y nació mi hijito. ¿Y cómo se llama? Tirson Clever. Ríos Ávila. Muy bien. Ya va con el papelito para allá. Y ya le inscribí a mi hijo. ¿Cómo se llama? Tirson Clever. ¿De dónde sacas esos nombres? Tan raros. Triste mi mamita. ¿Cómo va a poner esos nombres al guambra tan lindo que es? Fregarlo. y, ¿Quién es que entonces, le pone y Telmo? entonces dice, sabiamente mi mamita, dice, aquí me desquito, ¿no? Ha de haber dicho, pues, porque yo que nada no sabía. Entonces le llama a mi abuelito. Y eso me contaba mi mamá. Le llamaba a mi abuelito y le pide que cuando vaya a bautizarme, le pida al padrecito que me cambie de nombre. Entonces, y el padrecito ya va a bautizo, quiere que le cambie. ¿Cómo se llama? Pero, padrecito, por favor, cámbiele de nombre, ¿no? Entonces, en el santoral de la iglesia, a ver, ¿qué santo es ahora? Damián. Telmo Damián. Entonces te vas a llamar Telmo Damián. Y como las mamitas le cuidan a los guaguas, ¿no? Le dan el seno, le limpian las cagadas que hace, le bañan, ¿no? Le enseñan a hablar. Entonces, Telmito, 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 Telmito. Y va a la escuela, el Telmito es el que hizo la escuela, el Gabriel Noroña, pues. El Telmito Damián hizo la escuela. El Tirson Clever no hizo la escuela. ¿Cuándo comienza a aprender y figurar como Tirson Clever de estudiante? Es ahí en el seminario, en una clase de latín, que el profesor Gerardo Merino va todo él rápido para sentarse ahí en el escritorio y dice, a ver, pasa a dar la lección Clever. No apareció. Pasa a dar la lección Clever. A vos te digo, Ríos, pasa a dar la lección. Y al terminar la hora de clase, a ver, ve, Ríos, ven acá. Verás, hasta ahora te dicen Telmo, pero tú no te llamas Telmo. Tú te llamas Tirson Clever. A ver, repite. Desde ahí fui aceptando que soy Tirson Clever, pero me quedé con Clever. O sea, en la cédula consta Tirson Clever. Así es, señor. Y acá en la iglesia, Telmo Damián. Telmo también. ¿Y con cuál se quedaría? Pues ahí yo me acostumbro al cualquiera, porque unos aquí en el pueblo me dicen, hasta Pedro me dicen, otros me dicen Juan. Pero aquí más le conocemos como Telmito, ¿no? Ajá, sí. Es que Sí, mi sí. mamita, pues, no le cuento, y la Sí, sí, escuela sí. que aquí estudió el Telmito, pues. Claro. Mm. Y entonces voy viendo de que nuestros nombres son como llaves para abrir un candado de la vida, abrirnos la vida. Entonces, usted se llama Enriquito. Oh, la llave para abrir la vida. Porque dicen, vamos donde el Enriquito, y ya saben dónde está, pues.
Y qué es Así lo que es. tiene, qué es lo que hace. Y, y así voy viendo. Y entonces, por ejemplo, voy viendo algunos amigos que se les conoce de otra forma y dicen, no, yo no soy así, mi nombre es tal. Sí, así ha pasado. Es así, no, es verdad, es eso del mito. Mi primer nombre, en cambio, es Edison, Enrique. Y acá mi mamita, igual mi mamá. Y toda mi familia me han dicho por mi segundo nombre. Ajá, Cuando llego a la escuela, siempre le llaman por el primer nombre. Lo mismo en el colegio. A mí iba acostumbrando ya, Edison, Edison. eh, Y algunas personas me conocen por mi primer nombre. ajá, Ajá. Y acá en mi pueblo, en cambio, Enrique, Enriquito. ajá. Entonces ya uno también ya le va tomando cariño. Sí, sí, aquí, por ejemplo, Telmo, no me golío, ¿no? Así es. En otras partes me conocen como Clever. Y recién últimamente algunos comienzan a decirme Tirso. Ya ve. Y, y veo de que, como le decía, el nombre es importantísimo para abrir las puertas de la vida. Sí, Te verdad. identifican, pues. Porque si usted no tiene una llave, no puede abrir la puerta para entrar a la casa. Entonces yo tengo ventajosamente 4 llaves. Sí, así sale, ¿no? Sí, para abrirme. Y toda la vida vivía acá, ¿no, Telmito? O como nos decían tú en cierta Mm, parte. la vida, o sea, el caminar, a ver, ha sido así, ¿no? Le decía, hasta los 11 años y medio aquí, mezclados con los otros guaguas de la población en la Gabriel Noroña. Luego mezclado con otros jovencitos del país en el seminario Ese, mira. menor y el seminario mayor. En el mayor ya también con otros jóvenes del continente. No. Y de ahí fuimos a la Universidad Central, también con otras gentes, ¿no? Diferentes. Y luego vamos ya estamos en el 72, 73, 78, ¿no? Ya está el gobierno, cambiándose de gobierno militar para un gobierno democrático, ¿no? Con no sé, ya se ha de acordar usted pues, quién entró de democrático de aquel tiempo. Un mono que vino, no, eufórico y Ecuador, ¿eh? Roldós sería. Eso, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Jaime Rolós Aguilera. Entonces, cuando él está gobernando, entonces salimos ya haciendo familia, siendo pareja, con la Conchita, a trabajar en un centro escolar en el Putumayo, hacia adentro de la selva, donde no había carretera, nada. Había que llegar por el río en una embarcación, una canoita. Nos íbamos para allá y ahí nos quedamos trabajando como unos 6 años por ahí. Luego salimos porque el trabajo que hacíamos con los niños, ¿qué era? A leer y escribir nuestra vida, nuestra lucha por vivir, decía en aquel tiempo. ¿Y cómo estamos luchando para vivir? Cultivando maíz, arroz, a las orillas del río San Miguel, del río Putumayo, las gentes con las que trabajamos, los guaguas, porque fuimos a un internado, porque los guaguas se quedaban y vivían ahí.
Entonces de ahí impulsamos el que se abran centros escolares en cada uno de los pueblitos de las riberas, de las comunidades de las riberas. Por ejemplo, estoy hablando de Riera, estoy hablando de Montepa, estoy hablando de Singüé, no, pues comunidades que desde ahí lejos venían los guaguas para acá, tenían que pasarse todo el trimestre ahí, pues, lejos de sus papás, guambritos chiquiticos, 5 añitos, llorando ahí en el internado. Me acuerdo del Tito, un lindo guagua, pero que tenía hermanos, pero le hacía falta la mamá, le hacía falta el papá. Entonces ahí veíamos la necesidad esa de que en los centros, en las propias riberas, hagan escuelas. Y eso queríamos y se logró en algunos hacerlo. Y también, ¿qué es lo que queríamos? Que se escriba lo que se vive. Por ejemplo, el John Rosero preguntaba, John, venga, ese hombre era un pilas, era berraco desde pequeñito, ¿no? Y digo, ¿y tu papá? Mi papá va a trabajar. ¿Y qué hace? Saca balastro del río. Y el balastro es la arena y el ripio del río para las construcciones. Entonces, pues tiene que hacer, a ver, pinta lo que hace tu papá, pinta. Y vienes delante de los compañeros y muestras tu dibujo y dices. Entonces comienza mi papá y desde allá por el río se va con la canoa y está sacando el balastro. Entonces, debajo, papá saca balastro del río, un guagua de primer grado, ¿no? Durante todo eso, todo ese cuento, o sea, la vivencia, el dibujo, la explicación y el código, no. Papá saca balastro del río. Porque mi papá también saca balastro, mi papá también saca. Entonces papá saca balastro del río. ¿No? Entonces, después de eso, entonces, cortarlo, papá, y separarlo. Acá papá saca balastro del río y acá cortarlo. Saca, papá saca balastro del río, corta acá balastro del río. Y después van allá las guambras, escriben y llegan. ¿Y qué hiciste? Escribimos de esto y pintamos de esto. Papá saca balastro del río. A ver, ¿y dónde está la A? ¿Y dónde está la L? ¿Y dónde está? Duro. Entonces, ¿qué están haciendo el profesor? Pues, ¿qué está haciendo? Está haciendo tonteras. Está haciendo tonteras. Otra experiencia en todos, el grupo de niños, el huerto de la escuela. Entonces va no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre del guambrito, con un palo, no, mientras estamos sembrando yuca, con un palo. ¿Qué haces? Este es mi tractor. No. Y no me acuerdo el nombre del guambra, pero yo, fulano de tal, lleva su tractor al huerto y hace todos los hombres ven, tienen la experiencia, y eso pintan y eso escriben. Y luego lo vamos pedaceando para que se haga la palabra, y luego se va haciendo la sílaba, y luego se va haciendo la letra. Y ahora veo con la hija de la Verito, la Alejandra, con la señorita profesora,
otra manera de enseñar. Mm, a, a, y eso me duele. ¿De qué estábamos conversando? Así que por dónde pasó. Entonces fui para allá, 78, el rol 2, y por ahí mismo del tiempo de la bronca con el Perú, ¿no? Claro, ¿no? Ya, La guerra. ya, entonces, bueno, eso, ahí pasamos y la experiencia del trabajo en el huerto. Nos juntamos también con un centro escolar el que había ahí, el colegio, con el rector, y que sintonizábamos el trabajo y que los hombres ya hacían otro tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, folletitos escritos donde estén las plantas medicinales de la zona, ¿no? Y se armaba un campeonato deportivo durante toda una semana, de juego, de escritura, de pintura, de poemas, de canciones, toda una semana, rompiendo el horario de clases. Mamma mía. Eso Es diferente. Y entonces, y se comienza a ver, dice, ¿y qué hace tu papá así para...? No, mi papá compra balastro, compra la remesa. Compra la remesa. ¿Dónde compra? Acá en Ospina. ¿Y a quién compra? A fulano de tal. ¿Y cómo saca el dinero? Es que don Gil es el que le anticipa para el año. ¿Y cómo le paga? Pues con lo que produce el maíz, el arroz. Eso ya es de don Gil. Entonces, a pintar eso. Don Gil hace tales cosas. Y eso se hace poema, eso se hace canción, se hace dibujo, se expone y se hace una cartelera para que quede abierto para la población. Entonces no les gustó y se quejaron al, al Ministerio de Educación, pues al señor director provincial de Educación. Señor director provincial de Educación, va para allá, hace una inspección. ¿Qué están haciendo aquí? Y los dueños del establecimiento, que era la comunidad religiosa de los carmelitas, chus, así no puede seguir, ustedes tienen que salir, tienen que irse. Y salimos porque quien nos llevó para trabajar allá estaba enfermo, viviendo en Estados Unidos. Al regreso de él, dice, salgan nomás, acá vamos a hacer otro tipo de trabajo, un trabajo de alfabetización con mayores. ¿Dónde vamos a estar? En La Guagrio. Y vamos a organizar una comunidad. Vamos a hacer las COIM, las comunidades para la iglesia y el mundo. Ustedes nos van a ayudar. ¿Quieren? Vamos. Ahí, desde haciendo ese trabajo de qué? De capacitación a los viejos, ¿no? En cuanto a la escritura, la lectura, sí. Y en cuanto a artes y oficios, de la carpintería, las fincas. Como nosotros no sabíamos mucho, pues a pedir ayuda a los amigos, que antes les conocíamos cuando vivíamos por acá, que hacíamos ese espacio del Richarimui, ¿no? Del Ecuarunari. Entonces, gente que en ese tiempo estaba produciendo el Punto de Vista, un periódico Punto de Vista, los del CEDIS, y que después hicieron la Radio La Luna. Bueno, algunos habían por ahí y otros que nos hicimos amigos en el camino, entonces así buscando para que ayuden a trabajar ahí. Y fueron a hacer ese programa. Claro. Entonces dejamos la escuelita y pasamos para otra cosa. Y estando así, tan chévere, bonito, recibimos la noticia de que la Estercita le golpeó una camioneta de aquí,
de uno de los guambritos, que no quiero decirlo el nombre, y falleció. Entonces vinimos aquí, le vimos a papá y le vimos a mis hermanos, y el Juanito dijo, es mi hermano. Sí, sí, sí. El Juanito dijo, ¿y qué piensan regresarse? Le digo, sí. Dice, ¿y no ve que aquí nos hace falta? Les necesitamos a ustedes aquí ahora. Digo, bueno, entonces conversamos con la Conchita, quedémonos acompañándoles unos 2 añitos. Y ya estamos hasta ahora. Y papacito ya se fue y seguimos nosotros aquí. Y seguimos avanzando. Entonces, no sé si le contesté la pregunta. Sí, sí está. Sí, Ya. sí, Telmito. Y debido al tiempo, creo que ya nos toca despedirnos, Telmito. Y muchas Ya. gracias por venir y acompañarnos. Y ha sido muy placentero para nosotros escuchar todo su vida. Muchas gracias y esperamos en un próximo programa seguir. Muy bien, pues aquí estamos. Muchas gracias, Mientras Telmito. las fuerzas nos den y Taita Dios nos permite estar, pues aquí Así estaremos. es. Y si ustedes no se Gracias. cansan tanto. Eso. Adiós. Chao. Hasta una próxima. Chao. Ya, gracias.